Primero imagina esto, un país entero gritando un solo nombre. Perón, Perón, mientras el cuerpo del hombre al que aclaman ya está muerto. Y años después, incluso su cadáver será robado, ocultado, movido en secreto como si todavía fuese peligroso. ¿Cómo llega un niño perdido en la Patagonia a convertirse en un líder tan poderoso que hasta su cuerpo sin vida asusta a sus enemigos? Para entender ese misterio, hay que rebobinar la historia hasta un punto en el que nadie, absolutamente nadie, habría apostado un centavo por Juan Domingo Perón. Al principio no hay bandas militares ni multitudes. Hay polvo. Polvo de caminos rurales, de campos lejanos. Juan nace el 8 de octubre de 1895 en Lobos, provincia de Buenos Aires, en una Argentina que crece rápido, pero que no parece tener un lugar especial reservado para él. Sus padres, de origen modesto, se mueven por la geografía del país buscando oportunidades. No es un niño de salón ni de apellido ilustre. Su infancia se irá desdibujando entre estancias, pueblos apartados y esa frontera interna, y áspera donde el Estado todavía parece algo lejano. Mientras otros futuros líderes crecen rodeados de libros y tertulias, él crece rodeado de frío, viento y silencios largos, aprendiendo a observar antes de hablar. Esa Patagonia agreste, aún marcada por la reciente conquista del desierto, será uno de los primeros moldes de su carácter. Allí, Juan aprende que la distancia entre el patrón y el peón es un abismo real. No solo una palabra, ve hombres que trabajan de sol a sol, escucha conversaciones cortadas al paso de los capataces, siente el miedo silencioso de quienes saben que pueden perderlo todo por una sola mala cosecha. Esa desigualdad brutal no figura en ningún libro de texto, pero se graba en su memoria como una cicatriz. Mientras el viento rompe la noche en ráfagas heladas, el joven Juan observa a los peones alrededor del fuego. Huele la lana húmeda de las ovejas, oye los relatos de injusticias, y su curiosidad se enciende. ¿Por qué unos mandan y otros obedecen siempre? En esa etapa, Perón no es todavía Perón. Es un chico de mirada atenta que empieza a entrenarse en el arte de leer a las personas. No tiene el refinamiento intelectual de las familias patricias, pero desarrolla algo distinto, casi más peligroso. Una sensibilidad práctica para entender qué mueve a la gente. Sabe cuando alguien miente, cuando un capataz está a punto de estallar en violencia, cuando un peón calla más de lo que dice. Ese radar humano se afila a base de necesidad, y mientras tanto, lejos de esa Patagonia, se cocina otra realidad. Una Argentina dominada por una élite agroexportadora, por apellidos largos y trajes bien cortados, que decide la política entre salones y cafés de Buenos Aires, sin imaginar que un chico de los márgenes se está preparando, sin saberlo, para desafiar su poder. La tensión entre esos dos mundos se convierte en el primer gran conflicto de su vida. De un lado, la vieja Argentina de la oligarquía. Del otro, el país real que él ha visto con sus propios ojos. Pero para hacer algo con esa tensión, necesita una herramienta: el ejército. En esa época, para un joven de origen modesto con ambición, la carrera militar es una escalera única hacia el prestigio, la disciplina y quizá el poder. La decisión no es romántica, es estratégica. Cuando Juan Domingo Perón se presenta para ingresar al Colegio Militar de la Nación, no lo hace como un soñador ingenuo. Lo hace como alguien que ha entendido que, sin uniforme, su voz nunca será escuchada. Y aquí aparece su primer gran reloj de arena. El tiempo corre. Tiene que aprobar los exámenes, demostrar que merece su lugar, antes de que la vida lo arrastre de vuelta a un anonimato del que ya no quiere saber nada. En los pasillos pulcros del colegio militar, el contraste con su infancia es brutal. Donde antes había barro, ahora hay pisos encerados. Donde antes se escuchaba el murmullo de los peones, ahora suenan órdenes cortas y secas, disparos lejanos de prácticas, pasos al unísono. Y sobre todo hay algo nuevo: competencia. Frente a él desfilan cadetes de apellidos ilustres, hijos de estancieros, de políticos, de generales. Ellos no llegan con la urgencia de quien está jugando su única carta. Llegan como quien continúa un legado. Entre ellos, Perón pronto identifica un tipo particular de rival. El joven oficial perfecto a ojos de la institución. Prolijo, obediente, con conexiones familiares y un futuro casi garantizado. No necesitamos un nombre propio para él. Es el símbolo de la vieja Argentina que no quiere ceder su lugar. Perón entiende, casi instintivamente, que no basta con ser bueno. Tiene que ser mejor que ese modelo que el sistema considera ideal.
Las primeras pruebas físicas y académicas son un filtro implacable, mientras otros cadetes se permiten pequeñas distracciones. Él vive cada evaluación como una batalla con cuenta regresiva. Sabe que un resultado mediocre no es solo una mala nota. Podría ser el principio del final. Las noches en el colegio militar se llenan de apuntes, mapas, manuales de estrategia. Perón estudia historia militar, táctica, organización, pero también observa cómo reaccionan sus superiores, cómo se distribuye el poder dentro de la institución. Descubre pronto que el ejército no es solo disciplina, es política en uniforme. El tiempo apremia, su cohorte avanza, y con cada año que pasa, la diferencia entre ser uno más o destacarse se hace más difícil de remontar. Si quiere algo más que un destino gris en una unidad perdida, tiene que dejar huella ahora, y empieza a hacerlo. Se especializa, se esfuerza en materias complejas, se muestra dispuesto a asumir responsabilidades que otros evitan. Descubre en sí mismo una mezcla peligrosa. Gusto por el orden y la jerarquía, pero también una curiosidad enorme por la dimensión social del ejército. Para muchos, los soldados son números. Para él, empiezan a ser personas con historias, frustraciones, esperanzas. Esa mirada lo diferencia. Mientras el cadete ideal repite mecánicamente el reglamento, Perón se pregunta qué siente un conscripto pobre al ser tratado como pieza reemplazable. Esa pregunta, que a simple vista parece irrelevante en una institución rígida, se convertirá en uno de los motores secretos de su carrera. Sin embargo, aún está lejos de cualquier poder real. En los primeros años como oficial, su futuro es una incógnita, y sus rivales parecen llevar ventaja en el único terreno que él no puede controlar: las conexiones. El joven teniente Perón entra al mundo de los destinos militares con una mezcla de orgullo y ansiedad. Ha superado filtros, ha demostrado capacidad, pero ahora se enfrenta a otra prueba: el mapa real de la Argentina. En los cuarteles a los que es destinado, vuelve a encontrarse con un país partido. Oficiales que hablan desde la comodidad de sus clubes exclusivos. Soldados que vienen del campo y de los barrios pobres. Desigualdades que atraviesan los muros del ejército como si fueran de papel. La oficialidad de origen aristocrático lo mira con cierta condescendencia. Lo reconocen como un buen profesional, pero no lo ven como uno de los suyos. Allí está de nuevo su rival simbólico, el oficial perfecto de apellido largo, al que las puertas se le abren solas. La competencia ya no es un examen, es una carrera de fondo. Y el tiempo, otra vez, corre en su contra. Cada promoción que no obtiene, cada destino que no elige, puede retrasarlo años. La década de 1920 y los primeros años de 1930 son turbulentos para el país. Y para él, una escuela política encubierta. Perón observa cómo la Argentina pasa del orden conservador al golpe de 1930, cómo se instala una década infame marcada por el fraude electoral y la corrupción. Oficialmente, su tarea es militar. Extraoficialmente, está aprendiendo cómo funciona el poder en las sombras. Ve a generales moverse como piezas en un tablero donde los partidos políticos y los intereses económicos tiran de los hilos. Y en ese contexto aparece un nuevo desafío: la posibilidad de viajar, de salir del país para perfeccionarse. Su ambición se reaviva. Ir al exterior no es solo una oportunidad técnica, es una manera de ganar una ventaja decisiva sobre sus competidores. Si regresa con conocimientos que otros no tienen, su nombre empezará a pesar más. Pero esa oportunidad tiene un costo y un reloj. Las plazas para cursos y misiones en el extranjero son limitadas, y la guerra que se aproxima en Europa convierte cada año en un recurso escaso. Si no logra destacar ya, otro oficial, tal vez ese rival de rostro pulcro y apellido ilustre, ocupará su lugar. Perón se concentra. Prepara informes impecables, se muestra disciplinado pero también creativo. Propone ideas, construye una imagen de oficial estudioso y confiable. Finalmente, consigue lo que buscaba: la posibilidad de ir a Europa, especialmente a Italia, a observar de cerca los nuevos métodos militares. Lo que nadie imagina es que ese viaje no solo le mostrará tácticas o equipamiento, le mostrará un nuevo modo de relación entre Estado, trabajadores y masas. Está a punto de entrar en contacto con un laboratorio político que, para bien o para mal, marcará su futuro. En Italia, la impresión es inmediata y violenta. El régimen de Benito Mussolini domina las calles con desfiles, símbolos, discursos. El Estado penetra la vida cotidiana de una manera que en la Argentina aún parece impensable. Perón, que ha visto la pobreza silenciosa de la Patagonia y la altivez de la oligarquía porteña,
se encuentra ahora frente a un modelo distinto, un líder que habla directamente a las masas, sindicatos encuadrados por el Estado, una retórica que mezcla nacionalismo, justicia social y orden. No está viendo solo a un dictador. Está viendo una maquinaria de construcción de poder que integra a millones de personas. Lo observa con la mirada fría del militar profesional y con la curiosidad ardiente del hombre político que empieza a nacer dentro de él. Anota, pregunta, compara. Cada discurso de Mussolini, cada acto multitudinario, le muestra algo que en su país nadie parece haber comprendido aún. La fuerza, dormida de los trabajadores organizados. La fascinación no es ciega. Como observador, Perón también percibe el costado oscuro. La violencia, la censura, la propaganda. Pero más allá del juicio moral, entiende que está viendo una nueva gramática de la política de masas. Al caminar por una plaza italiana abarrotada de gente levantando el brazo al unísono, se le clava una imagen en la mente. Si un solo hombre puede movilizar hacia un pueblo, ¿qué pasaría si en la Argentina alguien hablase al obrero de una manera distinta, no como un subordinado, sino como protagonista de un proyecto nacional? Allí, entre banderas ajenas y consignas en otro idioma, el futuro Perón empieza a formarse, aunque todavía no lo sepa. Y al mismo tiempo, su reloj interno vuelve a sonar. No puede quedarse en Europa eternamente. Tiene un tiempo limitado antes de que la situación internacional estalle. Antes de que su país se hunda aún más en la crisis política, debe regresar con algo más que anécdotas. Tiene que volver con un plan. Cuando retorna a la Argentina, no es el mismo oficial que se había marchado. Trae en la cabeza una compleja mezcla de ideas: disciplina militar, preocupación social, admiración por la capacidad de movilización de los regímenes de masas europeos y desprecio por la hipocresía de la vieja política argentina. Empieza a hacerse notar en el ámbito de la enseñanza militar. En la Escuela Superior de Guerra, donde debe impartir clases y elaborar trabajos teóricos, Perón tiene otra vez un plazo concreto: el tiempo que le dan para entregar sus estudios y tesis, documentos que no serán lectura ligera para sus superiores, pero que pueden definir si lo consideran un pensador valioso o un oficial más. Las noches de Buenos Aires lo encuentran encerrado frente a pilas de papeles, escribiendo sobre historia militar, estrategia, pero también sobre algo que para muchos resulta secundario: la relación entre ejército, pueblo y nación. En esas páginas, el conflicto con su rival de siempre se vuelve intelectual. Mientras algunos colegas siguen repitiendo mecánicamente la doctrina francesa o alemana, Perón se atreve a pensar la realidad argentina con categorías nuevas. No se conforma con copiar. Reinterpreta. Se pregunta cómo hacer de los soldados y los trabajadores una fuerza cohesionada en lugar de dos mundos separados. Esa audacia no gusta a todos. Hay superiores que ven en él a un oficial demasiado político, demasiado inclinado a mirar más allá de la frontera de los cuarteles. Otros, en cambio, detectan una mente capaz de articular poder militar y sensibilidad social. Sin darse cuenta, Perón está empezando a polarizar opiniones: admiración y recelo, interés y desconfianza. Y mientras tanto, los años pasan, los gobiernos se suceden, la crisis se agrava, un grupo de oficiales jóvenes y de mediana edad, cansados de la década infame, empieza a reunirse en secreto. Y en ese núcleo, en ese hervidero silencioso donde se discute el futuro del país, la presencia de Perón se vuelve cada vez más importante. Mientras el reloj político de la Argentina se acerca peligrosamente a la hora cero no llega con un anuncio solemne. Llega con el ruido seco de unos pasos militares en la madrugada, con teléfonos que suenan, en despachos oscuros y con órdenes susurradas que pueden costar la vida. Es junio de 1943. Mientras en Europa las bombas caen sobre ciudades enteras, en Buenos Aires lo que está a punto de explotar es el propio régimen político. La década infame se tambalea. El fraude y la corrupción han desgastado al gobierno. Y dentro del ejército un grupo de oficiales, hartos de ser espectadores, decide actuar. Entre ellos está Juan Domingo Perón. No es el más antiguo, ni el de mayor rango, ni el más vistoso. Pero tiene algo que los demás no: un plan para el día después del golpe. En los pasillos del Ministerio de Guerra, la tensión se corta con el filo de un cuchillo. Las noticias vuelan. El presidente cae, se forma un nuevo gobierno militar, los generales juegan su propia partida. Ahí aparece, como encarnación perfecta del viejo orden, el hombre que desde ahora será el rival directo de Perón. El coronel Francisco Aranda, alto, impecable, de apellido ilustre y modales de club exclusivo,
Aranda es todo lo que la institución siempre ha considerado ideal. Lleva años cultivando relaciones con la élite civil, frecuentando salones donde se decide el destino del país entre copas de whisky y humo de habanos. Para muchos, es el candidato natural a ocupar cargos clave en el nuevo régimen, y él lo sabe. Mira a Perón con una mezcla de condescendencia y desconfianza. Un buen profesional, tal vez, pero demasiado cercano a los conscriptos. Demasiado interesado en esas cosas sociales que a la vieja oficialidad le parecen peligrosamente subversivas. En los primeros días tras el golpe, el reparto de poder dentro del gobierno militar se convierte en una carrera frenética contra el tiempo. Cada nombramiento que se decide en esas horas marcará el rumbo del país durante años. La mayoría de los oficiales aspira a ministerios prestigiosos. Guerra, interior, relaciones exteriores. Aranda maniobra sin descanso, visita despachos, habla con generales, promete lealtad y orden. Perón, en cambio, juega otra partida. Observa el tablero y elige un área que casi nadie quiere. Un cargo secundario, casi despreciado. La Secretaría de Trabajo y Previsión. A ojos de la vieja guardia, es un rincón burocrático, un depósito de expedientes polvorientos y conflictos gremiales molestos. Para Perón, en cambio, es una mina de poder sin explotar. Ahí están los trabajadores, los mismos a los que nadie les ha hablado en serio. Y si el futuro de la política está en las masas, entonces ese despacho gris, perdido en la estructura del Estado, puede convertirse en la cabina de mando de algo nuevo. Cuando se anuncia su nombramiento, muchos se encogen de hombros. Aranda sonríe con una satisfacción apenas disimulada. Que el joven coronel se entretenga con huelgas y reclamos. Los asuntos serios seguirán en manos de los de siempre. Pero esa sonrisa dura poco. Perón entra a la Secretaría de Trabajo y Previsión con la misma intensidad con la que un general tomaría un puesto de combate. Se reúne con sindicalistas, escucha reclamos, recorre fábricas, estudia convenios, revisa leyes. Donde otros ven papeles, él ve personas. Donde otros ven agitadores, él ve potencial de movilización. Y, sobre todo, donde otros ven un problema, él ve una oportunidad. Convertirse en el mediador imprescindible entre el Estado y el mundo del trabajo. El reloj corre. Sabe que los gobiernos militares son inestables por naturaleza. Tiene un tiempo limitado para construir una base de poder que no dependa de cargos circunstanciales, sino de la lealtad de millones. Las primeras medidas parecen pequeñas, casi técnicas. Fijación de salarios mínimos en algunas ramas, regulación de horas de trabajo, reconocimiento de derechos largamente postergados. Pero el impacto en la vida cotidiana es brutal. Obreros que nunca habían tenido vacaciones pagas las consiguen. Mujeres que eran despedidas sin explicación empiezan a tener cobertura legal. Empleados que temían hablar con sus patrones se ven respaldados por el Estado. Cada mejora concreta es un ladrillo en una muralla que Perón construye con paciencia. Empieza a correr un murmullo en los talleres y en los frigoríficos, en los puertos y en las fábricas textiles. Hay un coronel en Meat Consistency Rate, el gobierno que se ocupa de nosotros. Ese rumor llega a todas partes, incluso a los salones donde Aranda y la élite civil se reúnen, cada vez más inquietos ante ese oficial, que está despertando algo que ellos nunca quisieron que despertara. Para frenar su avance, su rival recurre a la burla. En reuniones privadas, lo llama el coronel de los cabecitas negras, usando el término despectivo con el que las clases acomodadas se refieren a los provincianos y a los pobres que llenan los barrios populares de Buenos Aires. Que se ensucia las manos con grasa de fábrica, comenta Aranda, convencido de que ningún oficial serio podría construir una carrera sólida apoyándose en obreros. Pero mientras él se refugia en la soberbia, Perón multiplica su presencia en actos obreros, firma decretos, crea tribunales de trabajo. Los sindicatos, acostumbrados a ser ignorados, se sorprenden ante la rapidez con la que ahora se resuelven sus conflictos. Los delegados salen de las reuniones con el coronel con algo que no les daban ni los patrones ni los políticos tradicionales: resultados. Y entonces, en medio de ese proceso, aparece una figura que cambiará su vida personal y su proyecto político: Eva Duarte. La escena es casi cinematográfica. Un acto benéfico en el Luna Park, una campaña para ayudar a las víctimas del terremoto de San Juan en 1944. La tragedia ha dejado miles de muertos, y el gobierno organiza un evento multitudinario donde se mezcla la política, la solidaridad y el espectáculo. Ella, actriz de radio y cine, sube al escenario como una más entre tantas figuras del mundo artístico. Él, ya conocido en el mundo sindical pero aún lejos de ser una figura de masas, asiste como funcionario clave del gobierno,
Cuando se cruzan, no solo se encuentran dos personas, se cruzan dos ambiciones, dos biografías marcadas por el origen humilde y el deseo feroz de no volver jamás a la intemperie. Eva ve en Perón algo que no ha visto en los políticos que pasan por las radios donde trabaja. Una mezcla de poder real y atención, sincera hacia los de abajo. Perón ve en ella una energía desbordante, una capacidad de comunicar y encender pasiones que ningún general podría aprender en una academia militar. La conexión es inmediata. Detrás de los flashes y las formalidades, se empieza a tejer una alianza íntima y política. Aranda al principio desprecia esa relación. Para él, Eva no es más que una actriz de medio pelo, un detalle pintoresco en la vida del coronel. No entiende que esa mujer, acostumbrada a hablarles directamente a las amas de casa y a los trabajadores desde el micrófono, será la voz que traducirá el lenguaje técnico de la Secretaría de Trabajo, en palabras que cualquier obrero pueda sentir como propias. Mientras la relación con Eva se afianza, la influencia de Perón crece a una velocidad que asusta a la vieja guardia. Los sindicatos que hace poco se peleaban entre sí comienzan a coordinarse siguiendo su orientación. Las organizaciones obreras, que durante décadas habían sido un problema a contener, ahora se transforman en aliados del coronel. Se firman estatutos profesionales, se amplía la cobertura de jubilaciones, se consolidan aguinaldos y licencias. Cada nueva conquista se anuncia con discursos donde Perón habla de justicia social, un concepto que, pronunciado desde el Estado y en boca de un militar, suena revolucionario. En las fábricas, los obreros pegan su foto en las paredes, junto a estampitas religiosas. En las casas humildes, su nombre empieza a pronunciarse con un tono que mezcla respeto, esperanza y afecto. Y todo eso sucede mientras el reloj avanza. El gobierno militar sabe que no puede mantenerse indefinidamente, que tarde o temprano deberá convocar a elecciones o enfrentar una crisis mayor. Aranda percibe el peligro. Si ese coronel logra transformar el capital simbólico de la Secretaría de Trabajo en votos, la vieja élite quedará arrinconada. Empieza entonces una contraofensiva. Lo acusa dentro del ejército de politizar a las tropas, de poner en riesgo la neutralidad institucional, alimenta rumores sobre supuestos manejos irregulares de fondos, exagera cualquier conflicto sindical para presentarlo como un caos provocado por Perón. Intentan aislarlo, recortarle atribuciones, frenarlo. Durante reuniones tensas en la cúpula militar, Aranda plantea que la única forma de preservar la autoridad del ejército es alejar al coronel de los sindicatos, enviarlo al exterior en una misión honorífica que lo saque del centro de la escena. Es, en realidad, una maniobra de destierro, pero el tiempo juega de manera extraña. A medida que la interna militar se endurece, el país civil también se mueve. Los partidos tradicionales ven en Perón a un intruso peligroso que les roba la base social que jamás supieron consolidar. Los diarios de la gran prensa lo atacan con titulares alarmistas. Lo presentan como demagogo, como tirano en ciernes, como un nuevo Mussolini criollo. Cuanto más lo critican, más lo conocen los que antes apenas habían oído hablar de él. Y cuanto más lo conocen, más lo identifican como aquel que, les guste o no, les ha cambiado la vida. El reloj electoral empieza a hacerse visible. Tarde o temprano habrá una convocatoria a las urnas, y cuando eso suceda, alguien tendrá que encarnar el apoyo de esos trabajadores ahora movilizados. Perón sabe que si no es él, si no da el paso, su obra quedará en manos de quienes no creen en ella. La cuenta regresiva no es solo política, es personal. La tensión llega al límite en 1945. El gobierno militar, presionado por los Estados Unidos y por la opinión pública interna, enfrenta una crisis de legitimidad. Dentro del ejército, la figura de Perón divide aguas. Sus enemigos, liderados por Aranda, consideran que ha ido demasiado lejos. Sus aliados, entre ellos el presidente Edelmiro Farrell, dudan. Lo necesitan porque controla a los sindicatos, pero temen que su poder los desborde. Se forman bandos, se firman documentos, se conspira en cafés y oficinas. Y entonces, en octubre, el conflicto estalla. Bajo la presión de sus rivales, Perón es obligado a renunciar a sus cargos. Primero cae de la Secretaría de Trabajo, luego del Ministerio de Guerra, finalmente incluso de la vicepresidencia. En pocos días, pasa de ser uno de los hombres más poderosos del país a un coronel sin funciones. Casi desnudo de protección institucional, Aranda cree que ha ganado. Ya está, piensa. Era cuestión de tiempo. Pero no se conforma con quitarle los cargos. Quiere borrarlo del tablero. Logra que lo detengan y lo envíen a la isla Martín García, un lugar que huele a humedad, a reclusión, a castigo velado. El traslado se hace con discreción.
pero nada es totalmente secreto en un país que hierve. La noticia corre por los sindicatos, llega a las casas de los obreros, golpea como un puñetazo en el estómago a Eva. Para muchos, ese arresto equivale a una sentencia de muerte política. Quizás algo más. Perón está enfermo, con fiebre, aislado, rodeado de oficiales que lo miran con una mezcla de respeto y temor. Sabe que ahora todo depende del tiempo. Si pasan días sin reacción, si el pueblo acepta en silencio su caída, habrá sido derrotado. Si, en cambio, algo se enciende afuera, si la gente se mueve antes de que lo trasladen más lejos o lo neutralicen de forma definitiva, todavía hay una ventana. Y esa ventana no se mide en años ni en meses, se mide en horas. En Buenos Aires, Eva se convierte en el nervio expuesto de esa urgencia. Habla con sindicalistas, con dirigentes que antes dudaban y ahora sienten que han llegado a un punto de no retorno. Organizan reuniones, redactan comunicados, calculan el riesgo. Si se quedan quietos, perderán al único hombre en el gobierno que los escuchó. Si salen a la calle, desafiarán no solo a la cúpula militar, sino a toda la estructura del poder tradicional. Hay un día que se vuelve decisivo. El 17 de octubre de 1945, desde la madrugada, los obreros empiezan a moverse, abandonan las máquinas, se suben a camiones, caminan kilómetros desde la periferia hacia el corazón de la ciudad. Cruzar los puentes, salir de los barrios, llegar al centro no es un paseo. Es una declaración de guerra simbólica. Las imágenes de ese día quedan grabadas como un tatuaje ardiente en la memoria del país. Hombres con la ropa manchada de grasa y sudor, algunos descalzos, otros con los zapatos en la mano para poder atravesar el barro de los caminos. Mujeres con niños en brazos. Ancianos que nunca habían ido a la Plaza de Mayo y que ahora avanzan, obstinados, bajo el sol de octubre. El calor sube. La ciudad, acostumbrada al ritmo ordenado de tranvías y oficinas, se ve invadida por una marea humana que no pide permiso. Los puentes sobre el riachuelo son tomados por columnas interminables. En las estaciones ferroviarias, la gente se sube al techo de los vagones, como si temiera quedarse afuera del acontecimiento que puede cambiarlo todo. Es un movimiento desorganizado en apariencia, pero con una dirección clara. El centro del poder, desde los balcones de los edificios elegantes, las señoras de la élite miran con horror. Son hordas, murmurará más de una. Aranda, en un despacho del centro, aprieta los puños. No puede creer que aquel coronel al que creía haber enterrado esté provocando semejante reacción desde una isla. En la Casa Rosada, los teléfonos no dejan de sonar. Algunos oficiales piden represión inmediata. Otros temen que ordenar disparar contra semejante multitud provoque una guerra civil. El reloj avanza hacia la noche. Si no controlan la situación antes de que caiga el sol, la ciudad será de la multitud. Y la multitud no quiere otra cosa que una sola: la libertad de Perón. En la isla, Perón escucha fragmentos de la realidad externa. Un guardia que murmura noticias, un periódico atrasado, la voz distante de la radio. Sabe que algo está pasando. Intuye que los obreros se han movido, pero no conoce la dimensión exacta. Lo que sí percibe con nitidez es que su vida política cuelga de un hilo, y que ese hilo está siendo sostenido por hombres y mujeres que probablemente nunca verá en persona, pero que caminando bajo el sol se han jugado el pellejo por él. Es una inversión brutal de la lógica tradicional. No es el líder el que protege al pueblo. Es el pueblo el que, con su cuerpo, protege al líder. En ese intercambio, algo queda sellado para siempre. Finalmente, la presión se vuelve insoportable. El presidente Farrell tiene que elegir entre ordenar una represión sangrienta o abrir una puerta que muchos querían mantener cerrada. Aranda aún insiste en mano dura, en restablecer el orden a cualquier precio. Pero los partes que llegan desde la calle son claros. La policía está desbordada. Algunos oficiales dudan. Hay fraternización entre tropas y manifestantes. La situación puede escaparse de control de forma irremediable. Se toma una decisión: traer de vuelta a Perón, hacerlo hablar, usarlo como válvula de escape. Lo que para sus enemigos es una salida táctica, para él es la resurrección política en tiempo real. La noche del 17 de octubre, cuando Perón aparece en el balcón de la Casa Rosada junto a Farrell, la Plaza de Mayo es un organismo vivo, caliente, ruidoso. La gente espera algo más que un discurso. Espera una señal de que su marcha no fue en vano. Él, con el rostro aún marcado por la enfermedad y el encierro, levanta la mano. La multitud estalla en un rugido que parece sacudir los edificios. Habla de unidad, de organización, de un futuro compartido. Pero, sobre todo, hace algo que a primera vista puede parecer extraño. Les pide que se retiren en paz,
que vuelvan a sus casas, que confíen en que se abrirá un camino electoral. En el corazón de un estallido que podría haber derivado en violencia, propone una salida por las urnas. En realidad, está trazando el puente entre el poder militar que lo encumbró y el poder popular que acaba de rescatarlo. El tiempo, otra vez, es crucial. Hay que transformar el fuego de ese día en una forma duradera de poder antes de que se enfríe. A partir de entonces, el país entra en una nueva fase. Ya no se trata de decretos ni de nombramientos internos. Se trata de elecciones. Los partidos tradicionales, sintiéndose acorralados, forman un frente común. La Unión Democrática, respaldada por buena parte de la prensa, de la Iglesia y de los sectores empresariales. Enfrente, Perón debe construir algo que no existe. Un movimiento político con raíces en los sindicatos, en el ejército y en amplios sectores del pueblo llano. El tiempo es escaso. Hay meses, no años, para organizar comités, definir candidaturas, explicar en lenguaje sencillo qué significa eso de la justicia social, de la independencia económica, de la soberanía política. Cada día que pasa sin avanzar es una ventaja para una oposición que cuenta con recursos, contactos internacionales y una tradición de décadas. Aranda, derrotado en la batalla del 17 de octubre, no se resigna. Se suma, desde las sombras, a la campaña contra Perón. Circulan panfletos insultantes, caricaturas que lo ridiculizan, rumores sobre su vida privada, ataques furiosos contra Eva. La señalan como mala influencia, como trepadora, como mujer peligrosa. Lo que no entienden es que cuanto más atacan a Eva, más la sienten propia quienes han sido despreciados toda la vida por su origen, su acento, su ropa. Ella, con sus discursos encendidos desde el micrófono, les devuelve orgullo. Habla de descamisados, de cabecitas negras, palabras que antes eran insulto y ahora se convierten en bandera. Perón, mientras tanto, recorre fábricas, participa en actos, da entrevistas radiales. No puede perder un solo día. Cada jornada sin contacto directo con la gente es un día ganado por sus rivales. La campaña electoral se vuelve un duelo feroz entre dos visiones de país. De un lado, la Unión Democrática promete volver al orden republicano, a la Argentina de los salones, de los acuerdos discretos, de las decisiones tomadas lejos de la calle. Del otro, Perón plantea un proyecto en el que el trabajador es protagonista, un Estado que interviene para equilibrar la balanza, un ejército que se presenta como garante de la nación y no solo de los intereses de una minoría. Los discursos se cruzan, las plazas se llenan, los editoriales de los diarios se vuelven cada vez más agresivos. En las casas humildes, las discusiones se dan hasta la madrugada. Algunos temen que votar por Perón sea apostar por un salto al vacío. Otros están convencidos de que es la única oportunidad real que tendrán en su vida de que las cosas cambien en serio. El día de las elecciones de febrero de 1946 llega cargado de nervios. Desde temprano la gente forma filas en las escuelas. Los viejos mecanismos de fraude ya no pueden aplicarse con la impunidad de la década infame. Hay demasiados ojos atentos, demasiada tensión. Perón vota, serio, acompañado por Eva. Aranda, en algún despacho, espera los resultados como quien aguarda el diagnóstico final de una enfermedad que ha intentado negar. A medida que se cuentan los votos, el mapa empieza a teñirse de un color inesperado para muchos analistas. El del apoyo a Perón. Provincias enteras que por décadas fueron feudos de la élite conservadora se inclinan hacia el coronel que salió de la Patagonia y que, desde una oficina subestimada, habló a los obreros como nadie antes lo había hecho. Cuando finalmente se confirma la victoria, la escena tiene algo de vértigo. Perón ha ganado la presidencia de la nación. El hombre que la oligarquía consideraba una anomalía circunstancial se convierte en el jefe del Estado por decisión directa del voto popular. En las calles, miles festejan. En los salones elegantes, el silencio pesa más que cualquier discurso. Aranda comprende, con una lucidez amarga, que la batalla que ha perdido no es solo personal, es histórica. El viejo modelo de país que representaba ya no puede mantenerse como antes. Pero Perón también sabe que esa victoria no es un punto de llegada, sino el inicio de un desafío más grande. La banda presidencial, que pronto ceñirá su pecho, pesa como una armadura y como una carga, porque ahora el tiempo vuelve a correr, y más rápido que nunca. Tiene un mandato limitado, años concretos, para transformar en realidad de gobierno aquellas promesas que encendieron a millones. El reloj de la historia no concede prórrogas. Y el hombre que ha llegado al poder empujado por una multitud sabe que, desde este momento, y cada decisión lo acercará a la gloria, o al abismo,
La banda presidencial que Perón se coloca el 4 de junio de 1946 brilla al sol como una promesa, pero por dentro se siente como un grillete. Cada aplauso de la multitud en la Plaza de Mayo es, al mismo tiempo, una ovación y un recordatorio brutal. Millones acaban de entregarle su esperanza, y el reloj ya empezó a correr. 6 años de mandato. 6 años para demostrar que no era un demagogo más. 6 años para convertir palabras como justicia social en carne, pan y techo. Eva lo mira desde un costado del balcón. Con una mezcla de orgullo y urgencia, sabe algo que muchos no ven. Ese hombre no solo ganó una elección. Acaba de declararle la guerra al país de Aranda, al de los salones cerrados y las decisiones a puertas clausuradas. Y los derrotados, cuando se sienten acorralados, no se retiran en silencio. Los primeros meses de gobierno son un vértigo organizado. Desde la Casa Rosada, Perón convierte la Secretaría de Trabajo en columna vertebral del nuevo Estado. Suben salarios, se fortalecen convenios colectivos, se multiplican las indemnizaciones, las licencias pagas, las jubilaciones. La ciudad se llena de imágenes nuevas. Obreros que por primera vez en su vida llevan a la familia a la costa en vacaciones. Mujeres de delantal que se atreven a reclamar horas extras. Viejos que salen de fábricas oscuras con un papel en la mano que dice pensión. No son conceptos, son cambios que se tocan, que se llevan en el bolsillo. La CGT se vuelve interlocutora privilegiada. Los sindicatos, columna vertebral de un movimiento que todavía se está inventando a sí mismo. En las paredes de los talleres, al lado de las estampitas de la Virgen, comienzan a aparecer dos rostros, el de Perón y el de Eva. Ella, que hace unos años era apenas una voz de radionovela, se transforma en Evita, a una velocidad que sorprende incluso a los más fanáticos. Visita hospitales, asilos, barrios de chapa y barro. Llega sin aviso, escucha, abraza, insulta a funcionarios que se mueven lento. Hay noches en las que, mientras la élite cena en restaurantes elegantes, Eva está en un despacho del primer piso de la secretaría, recibiendo a una fila interminable de humildes. Una mujer le entrega una carta arrugada. Un hombre llora porque necesita una prótesis para seguir trabajando. Una madre pide medicamentos para su hijo. Para muchos pobres, el Estado tiene el rostro de una mujer joven con peinado perfecto y mirada feroz. El odio de la alta sociedad hacia ella se multiplica en la misma proporción en que la adoran los de abajo. Cada vestido que usa, cada joya, cada gesto, es diseccionado con crueldad en los salones de té, donde las señoras la llaman esa actrizuela y juran que todo se va a terminar pronto. Aranda, mientras tanto, observa, no desapareció con la derrota electoral. Ha pasado del uniforme impecable a trajes oscuros y discretos. Se mueve entre embajadas, clubes sociales y cuarteles con la misma facilidad con la que un ajedrecista desplaza piezas. Allí donde antes encontraba risas confiadas, ahora ve rostros crispados. Empresarios que se quejan de los aumentos salariales, terratenientes que sienten que los peones se han vuelto insolentes, intelectuales que hablan de fascismo y totalitarismo. Aranda escucha, toma notas mentales, alimenta el resentimiento. Sabe que los golpes de Estado no se preparan solo con tanques. Se preparan con humillaciones acumuladas, con editoriales filosos, con sermones de púlpito. Por ahora, se mantiene en la sombra, construyendo una red. El tiempo, cree, juega a su favor. Si la economía se resiente, si el Estado se agranda demasiado, si el gobierno comete excesos, la oportunidad llegará. En 1947, el proyecto peronista da un paso que hiere de muerte al viejo orden simbólico. La ley que consagra el voto femenino. Durante décadas, las mujeres fueron el fantasma silencioso detrás de las elecciones. Influían en las casas, pero no contaban en las urnas. Ahora, el Estado dice algo escandaloso para muchos. Su voz vale lo mismo que la de un hombre. Eva se lanza de lleno a la campaña. Recorre el país, organiza el Partido Peronista Femenino, habla de mujeres del pueblo, con una pasión que electriza. En un acto multitudinario, toma el micrófono y lanza una imagen que perfora resistencias. Las mujeres no queremos ser decorado, queremos ser columna. En las casonas aristocráticas, esa frase cae como un cuchillo. La idea de sirvientas y empleadas domésticas votando, de empleadas de comercio decidiendo el futuro del país, resulta intolerable. Para muchas familias que siempre se creyeron dueñas del destino nacional, bajo la superficie el conflicto va cambiando de forma. En los primeros años, los enemigos de Perón siguen intentando desgastarlo con viejas armas. Denuncias de corrupción,
acusaciones de autoritarismo, chismes sobre su vida privada. Pero el gobierno responde con algo que la oposición subestima. Organización. Perón impulsa la creación de ramas dentro del movimiento, la sindical, la femenina, la política, que lo anclan en la vida diaria de millones. Donde antes había votantes ocasionales, ahora hay militantes. Donde antes había clientes de favores, ahora hay identidades que empiezan a llamarse a sí mismas peronistas. La CGT, las unidades básicas, las agrupaciones de mujeres. Todas esas células hacen que el peronismo deje de ser un fenómeno electoral para convertirse en un tejido social. Y un tejido social es mucho más difícil de arrancar que un gobierno. Para Aranda, esa es la peor noticia. Cada sindicato que se alinea, cada comité que abre sus puertas, es un recordatorio de que, si algún día quisiera derribar al gobierno, no bastará con ocupar la Casa Rosada. Tendría que enfrentarse a algo menos visible pero más profundo. El orgullo recuperado de los nadie. Ese orgullo se ve en escenas pequeñas, casi domésticas. Un obrero que discute de política con su patrón sin bajar la mirada. Una empleada que dice «compañera» con una sonrisa nueva. Un chico de barrio que pega en su cuaderno la foto del presidente en lugar del retrato de un héroe lejano. El país está cambiando a una velocidad que asusta a quienes habían naturalizado su posición de privilegio. Y un país que cambia rápido produce entusiasmo. Y miedo. En 1949, una decisión concentra todos esos procesos. La reforma de la Constitución. Perón quiere consagrar en el texto máximo del país los derechos sociales que, hasta entonces, dependen de leyes y decretos. Habla de constitución justicialista, de un nuevo pacto entre el Estado y el pueblo. Pero detrás de esa reforma hay un punto que enciende todas las alarmas de la oposición. La posibilidad de la reelección presidencial. Si el nuevo texto se aprueba, Perón podrá aspirar a un segundo mandato. Para sus seguidores es lógico. ¿Por qué no continuar el camino iniciado? Para sus enemigos es la confirmación de sus peores temores. Quiere quedarse para siempre. La discusión en la Asamblea Constituyente se vuelve áspera, cargada de acusaciones cruzadas. Desde afuera, Aranda despliega su artillería simbólica, promueve comunicados, impulsa la idea de que el país se desliza hacia una dictadura disfrazada de democracia. En más de una mesa, golpea con el puño y promete que esto no va a durar. Mientras los constituyentes debaten artículos y cláusulas, en los barrios la preocupación es otra. Seguir trabajando, mantener el salario, sostener el consumo. La economía vive un ciclo de expansión impulsado por la sustitución de importaciones, por las nacionalizaciones, ferrocarriles, teléfonos, servicios que convierten en argentinas, empresas que desde siempre estuvieron en manos extranjeras. Para la mirada de un obrero, eso significa ver la bandera celeste y blanca donde antes había nombres ingleses. Los periódicos opositores lo condenan como estatismo. Los discursos oficiales lo celebran como independencia económica. Ambas cosas en algún punto son verdad. El Estado crece, se mete en todo, regula, reparte, controla. Perón preside actos en los que se anuncian viviendas, hospitales, escuelas técnicas. El país parece avanzar a los saltos, pero también se vuelve más dependiente de la capacidad de administración del propio líder. Cuanto más se concentra en él la figura del conductor, más dramático se vuelve el interrogante. ¿Qué pasará el día que no esté? Ese interrogante adquiere rostro concreto cuando la salud de Eva se quiebra. A principios de los años 50, el cuerpo que parecía inagotable empieza a dar señales de colapso. Desmayos, dolores, diagnósticos que primero se ocultan, luego se disfrazan y finalmente se imponen. Cáncer. Para el pueblo, Evita es casi una figura sobrenatural, mezcla de santa laica y hermana mayor. La idea de su fragilidad es inaceptable, pero la enfermedad no entiende de idolatrías. Hay noches en las que, mientras en la radio suena su voz vibrante en discursos grabados, ella está en una cama, consumiéndose. Perón la visita, la escucha, se deja aconsejar. Sabe que esa mujer, a la que tantos despreciaron, se ha vuelto un pilar político insustituible. Su agonía, silenciosa al principio, se convertirá en uno de los golpes más duros que su gobierno tendrá que encajar. El tiempo otra vez juega en contra. Hay un mandato que se agota y otro que se abre con la reelección posible. Hay una figura central que se apaga físicamente, mientras su mito crece. Hay una oposición que no ha podido derrotarlo en las urnas, pero que aprende a moverse en terrenos más oscuros. Aranda, que jamás perdonó la derrota del 46 ni el día en que vio la Plaza de Mayo desbordada de obreros, entiende que el nuevo campo,
de batalla no está solo en los discursos, sino en las instituciones que rodean al poder. La Iglesia, las Fuerzas Armadas, algunos sectores medios que empiezan a sentir la inflación en sus bolsillos. Se reúne con oficiales descontentos, con sacerdotes que miran con recelo el culto popular a Evita y a Perón, con empresarios que sienten que el gobierno les exige demasiado y les tolera poco. Cada encuentro es un ladrillo en una arquitectura de resentimiento. En 1951, al aproximarse las elecciones, se da uno de los episodios más intensos de esta historia: el pedido del pueblo para que Eva sea candidata a vicepresidenta. Los sindicatos, las organizaciones femeninas, miles de voces claman por la fórmula Perón-Evita. Ella, enferma pero desafiante, sube al balcón de la CGT el 22 de agosto. La escena es casi insoportable. Una mujer físicamente debilitada, sostenida por el fervor de una multitud que grita: «¡Evita! ¡Evita!». Pide tiempo para decidir. Juega con la expectativa colectiva. Llora, hace llorar. Es el clímax de una relación de amor político pocas veces vista, pero en esa misma multitud hay tensiones invisibles. En los cuarteles, la idea de una actriz convertida en vicepresidenta provoca rechazo visceral. En los pasillos de la jerarquía eclesiástica se murmura que sería un sacrilegio. Aranda aprovecha esos prejuicios, los alimenta, los amplifica. Si la dejamos llegar ahí, no habrá vuelta atrás. Pocos días después, Eva renuncia públicamente a la candidatura, en una escena transmitida por radio que hiela la sangre del país. Habla de sacrificio, de renuncia a los honores, de quedarse junto al pueblo desde otro lugar. Para algunos es una muestra de grandeza. Para otros, el resultado de presiones insoportables desde dentro y fuera del movimiento. Lo cierto es que esa renuncia es el primer gran vacío en el corazón del peronismo. Perón gana igualmente las elecciones, se consagra en un segundo mandato, pero sabe que lo ha hecho sobre un piso que empieza a agrietarse. La mujer que agitaba a las masas con una sola frase ya no tiene fuerzas para sostener el micrófono. En 1952, su muerte abre una herida que no cicatriza. El funeral es un ritual desbordado. Filas interminables, desmayos, cuerpos aplastados contra las rejas, gente que camina kilómetros para tocar por un segundo el féretro cubierto de flores. Las lágrimas mojan la bandera. Los gritos de dolor se mezclan con un silencio pesado en los barrios acomodados, donde más de uno observa la escena por la radio con una mezcla de incomodidad y alivio culposo. Con Evita bajo tierra y convertida en mito, Perón se queda solo en la cima. La soledad del poder, que siempre estuvo ahí, se vuelve más áspera. La economía ya no vuela como en los años iniciales. Las reservas se achican, la inflación se hace sentir. Aparecen las primeras medidas de ajuste. Los discursos oficiales tienen que esforzarse el doble para explicar por qué algunas conquistas no pueden seguir expandiéndose al mismo ritmo. Para muchos, acostumbrados a una década de ascenso continuo, cualquier freno sabe a traición. En el otro extremo del arco social, la oposición encuentra nuevos argumentos. Ya no se limita a denunciar autoritarismo, ahora apela también al bolsillo de sectores medios que se sienten ahogados. Perón responde con lo que mejor conoce: control político. Endurece el trato con la prensa opositora, cierran diarios, se multiplican las acusaciones de censura, líderes opositores son perseguidos. Algunos terminan presos, otros exiliados. Las tensiones con la Iglesia se vuelven un campo minado. Discusiones sobre la educación religiosa, sobre el lugar de la fe en la vida pública, sobre el divorcio, el derecho de los sacerdotes a hacer política. Lo que en otros tiempos hubiera sido un debate acotado, en un país polarizado se convierte en un frente de batalla. En algunos púlpitos se deslizan críticas directas al gobierno. En la plaza, grupos peronistas responden con consignas agresivas contra ciertos sectores de la jerarquía. El antiguo apoyo mutuo se transforma en recelo y luego en enfrentamiento abierto. Aranda ve en esa grieta un regalo inesperado: la posibilidad de alinear a parte del ejército con la bandera de la defensa de la religión, contra un gobierno acusado de ateo y blasfemo. En los cuarteles, el murmullo se vuelve ruido. Oficiales jóvenes, que hace apenas unos años miraban a Perón como a un héroe que había devuelto dignidad al soldado y al obrero, empiezan a repetir críticas escuchadas en sus familias de clase media. Se rodea de aduladores. No escucha. Ha ido demasiado lejos. Aranda, ahora ya general retirado pero más activo que nunca, recorre casinos de oficiales, hogares militares, reuniones discretas. Habla de restaurar la república, de salvar al ejército de la politización.
de recuperar el honor perdido. Sus palabras encuentran eco en colegas que se inquietan al ver banderas peronistas mezcladas con insignias militares en actos públicos. Lo que para Perón es la síntesis del pueblo en armas, para muchos oficiales es una profanación del templo castrense. En junio de 1955, la tensión estalla de la forma más brutal posible. El bombardeo de la Plaza de Mayo. Aviones de la Marina, que se han sublevado, lanzan bombas sobre el centro de Buenos Aires mientras miles de civiles caminan por las calles. El humo, los gritos, cuerpos mutilados en veredas donde unas horas antes había transeúntes despreocupados, el asfalto manchado de sangre, trozos de vidrio incrustados en las paredes de edificios públicos, coches incendiados. La Argentina, que durante décadas se había vanagloriado de su estabilidad, mira atónita las imágenes de su capital convertida en escenario de guerra. Perón, en la Casa Rosada, escucha las explosiones y entiende que ha cruzado un umbral. Sus enemigos ya no buscan solo derrotarlo. Están dispuestos a matar civiles en masa para quebrar su poder. El precio del conflicto se ha vuelto obsceno. La respuesta del gobierno, rápida y feroz, contiene el levantamiento, pero no apaga el incendio de fondo. En las calles, grupos peronistas atacan iglesias, símbolos religiosos, edificios vinculados a la jerarquía que consideran cómplice de los golpistas. Las imágenes de templos ardiendo provocan un shock aún mayor en sectores creyentes. Aranda no ha participado directamente del bombardeo, pero sonríe con una satisfacción fría cuando ve los titulares del día siguiente. Iglesias quemadas. Ataque a la fe. Ahora, piensa, la batalla ya no es solo política, es moral, es simbólica. Puede presentarse como defensor de la tradición frente a un gobierno que, a ojos de muchos, ha cruzado la línea. En la soledad de su despacho, Perón mira mapas, informes, cartas. Algunas sugieren endurecer aún más la represión. Otras proponen una apertura, una tregua. El hombre que construyó su poder hablando de armonía entre capital y trabajo, entre ejército y pueblo, entre fe y justicia social, se encuentra atrapado en un laberinto de antagonismos que se alimentan entre sí. Sabe que su mandato tiene fecha de vencimiento, pero también sabe que sus enemigos no están dispuestos a esperar las urnas. El tiempo, otra vez, se comprime. No se mide ya en años ni en meses, sino en semanas, tal vez en días. Del otro lado, Aranda acelera. Ha pasado más de una década desde que vio a ese coronel de los cabecitas negras tomar una oficina despreciada y convertirla en la base de una revolución política. Ahora cree que ha llegado su revancha. La pregunta que flota, pesada, sobre Buenos Aires es tan simple como devastadora. ¿Quién se quedará sin tiempo primero? ¿El líder que lo cambió todo o el país que amenaza con estallar para siempre? Un día estás firmando decretos bajo el techo pesado de la Casa Rosada, con las ventanas vibrando por el eco de las explosiones. Al siguiente, miras por la ventanilla de un avión militar y entendés que dejas atrás no solo un país, sino la posibilidad de morir en tu propia tierra. Juan Domingo Perón abandona Buenos Aires en septiembre de 1955 con una valija apresurada y una certeza brutal. Ha perdido, por primera vez en mucho tiempo. Abajo, la ciudad que lo ovacionó durante años, ahora es un tablero tomado por tropas libertadoras, por civiles eufóricos que arrancan, retratos, por soldados que disparan al aire celebrando una victoria que huele a revancha. En un despacho oscuro, Aranda mira por la ventana y escucha los gritos de la calle. ¡Viva la libertad! No lo conmueven. Para él, ese no es el final. Es apenas el inicio de algo más frío. La proscripción, la amputación simbólica de un líder y de millones, de personas que, de un día para otro, descubren que ser peronista se ha convertido en delito. El nuevo régimen no se conforma con sacarlo del poder. Quiere borrar sus huellas. Las fotos de Perón desaparecen de oficinas públicas. Su nombre es suprimido de los discursos. Sus libros se retiran de bibliotecas. En algunas escuelas, maestras temblorosas bajan cuidadosamente los retratos. Los guardan en cajones, con miedo de ser denunciadas por los propios alumnos. Donde ayer había placas inaugurales que decían «Gobierno del General Perón». Hoy aparecen chapas nuevas, brillando como cicatrices apresuradas. Pero la operación más siniestra no se hace a plena luz. En secreto, hombres armados, amparados por uniformes y sellos oficiales, profanan el cuerpo embalsamado de Eva Perón. Lo sacan de la CGT como quien roba un botín, lo esconden, lo trasladan de país en país, lo sepultan bajo nombres falsos. El mensaje es transparente, feroz. Si pueden desaparecer así a Evita, ¿qué no podrán hacer con el resto?
Aranda, desde su oficina, observa la cadena de informes. No dio la orden directa, pero aplaude en silencio. La guerra, piensa, no es solo contra un hombre, es contra la memoria. Mientras tanto, del otro lado del río, en Paraguay, el expresidente llega a una habitación modesta que no se parece en nada a los salones de la residencia de Olivos. La cama es estrecha, las paredes desnudas. La vista da a un patio anodino. El hombre que fue centro del poder toca la madera barata del velador y apenas sonríe. Sabe que lo humillan a propósito. Alojamiento sin lujo, gestos pequeños para recordarle que ya no manda. Pero también sabe algo que sus enemigos prefieren no ver. El destierro físico no equivale al destierro político. Esa misma noche, en un conventillo de Avellaneda, un grupo de obreros se pasa de mano en mano una foto arrugada de Perón, cortada de un diario viejo. La apoyan sobre la mesa como si fuera un santo clandestino. Encienden una vela y juran resistir. En las paredes de algunas casas humildes empieza a repetirse un gesto secreto. Detrás de la imagen del Sagrado Corazón, escondida como un tesoro, aparece otra, en blanco y negro, con el rostro de Juan y el de Eva. La religión del peronismo entra en catacumbas. El exilio se vuelve un itinerario errático. Paraguay, luego Panamá, después Venezuela, República Dominicana, hasta terminar en una España gobernada por Francisco Franco. Cada escala es una mezcla de refugio y trampa. Los gobiernos que lo reciben no lo hacen por simpatía ideológica, sino por cálculo. Perón es una ficha útil. Un hombre que puede influir en sindicatos, en militares latinoamericanos, en exiliados dispersos por el continente. Él lo sabe, y juega su juego. Escribe cartas, memorandos, informes, se reúne con emisarios que cruzan el Atlántico con mensajes escondidos en los forros del saco. En departamentos pequeños y hoteles discretos, improvisa una cancillería en el exilio. Sobre la mesa, junto al vaso de whisky y el cenicero desbordado de colillas, hay mapas de la Argentina, listas de dirigentes, anotaciones, en los márgenes, confiable, vacilante, posible traidor. A miles de kilómetros de Buenos Aires, ¿sigue gobernando una patria invisible? En esa patria clandestina, el tiempo avanza de otra manera. En la Argentina oficial, los años se llenan de decretos que prohíben nombrarlo, de presidentes que pasan y se caen, de golpes y contragolpes, de promesas de normalización, que siempre concluyen en un nuevo acto de fuerza. En la Argentina subterránea, en cambio, el calendario se mide con otras fechas. Las primeras pintadas nocturnas que dicen «luche» y «vuelve». Las huelgas que estallan pese a la represión. Los paros generales convocados desde volantes impresos en sótanos llenos de humo. Jóvenes que no lo vieron en la Plaza de Mayo comienzan a verlo como una figura casi mítica. El conductor ausente, el general exiliado, que algún día regresará para poner las cosas en su lugar. Allí aparece un giro inesperado. Mientras sus enemigos envejecen odiándolo, nuevos seguidores se enamoran de una versión idealizada de él. Perón empieza a competir, sin quererlo, con su propio mito. Aranda, que ha sobrevivido a intrigas internas y cambios de gobierno, entiende el peligro mejor que nadie. Sabe que ningún decreto, ninguna proscripción, ninguna bala alcanza para matar una idea cuando ésta se ancla en la experiencia cotidiana de millones. Ve con preocupación cómo, en las fábricas, incluso algunos jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas miran con simpatía a esos sindicatos, que no se dejan domesticar del todo. El país que él soñaba restaurar, jerárquico, ordenado, con la política confinada a los salones respetables, se le escurre entre los dedos. Decide entonces cambiar de tablero. Si no puede borrar a Perón de la memoria popular, quizás pueda convertir su eventual regreso en su propia derrota. Empieza a tender puentes discretos con políticos dialoguistas, con sindicalistas que se sienten relegados por la vieja guardia peronista, con sectores que no quieren más dictaduras, pero tampoco desean ver la plaza repleta de nuevo. El plan es siniestro en su sutileza, permitirle volver, para que se haga cargo de un país que ya es un polvorín. En Madrid, Perón se ha instalado en una casa de puerta de hierro que es, al mismo tiempo, hogar, oficina y pequeño teatro donde se representan todas las tensiones del movimiento. A su alrededor orbita un elenco variado. Dirigentes obreros que llegan a consultarlo cada decisión. Jóvenes fogosos que le hablan de revolución. Burócratas disciplinados que solo quieren mantener cuotas de poder. Mujeres que lo siguen tratando con una mezcla de devoción y cálculo. En el living, con cortinas pesadas y muebles recargados, se cruzan mundos que apenas se toleran.
Un día se sienta frente a él un muchacho de veintipocos, pelo largo, mirada encendida, que le habla de lucha armada, de foco guerrillero, de montoneros. Al día siguiente lo visita un sindicalista gordo, de traje caro, que le pide orden, mano dura y fin de los locos de la violencia. Perón escucha a todos, toma café, sonríe, promete. Sabe que si pierde a cualquiera de esos sectores, el movimiento puede romperse. Lo que ignora, o finge ignorar, es que el tiempo para ordenar ese caos se le está agotando. La advertencia más brutal no viene de la política, sino del propio cuerpo. En una consulta médica en España, un cardiólogo lo mira serio, casi sin rodeos. General, su corazón está fatigado. Tiene que cuidarse. No le quedan muchos años con este ritmo. La frase se le clava como una bayoneta inesperada. Perón ha jugado toda su vida como si el tiempo fuera un recurso infinito, como si siempre pudiera esperar el momento oportuno. Ahora descubre que hay un reloj que no se negocia, el de su propio organismo. Esa noche, frente al espejo, observa al hombre de 70 y tantos que lo devuelve la mirada. Las arrugas profundas, las bolsas bajo los ojos, el pelo raleado. Detrás, apenas visible, la sombra de Evita en fotografías enmarcadas. Por primera vez, el límite no lo pone Aranda, ni un congreso hostil, ni un golpe. Lo pone un músculo cansado que late dentro de su pecho. Si vuelve, tendrá que hacerlo sabiendo que el reloj no marca ya décadas, sino años, quizá menos. Cuando la dictadura que lo proscribía empieza a resquebrajarse a principios de los 70, la presión por su regreso se hace insoportable. La consigna, Cámpora al gobierno, Perón al poder, se repite en paredes, canciones, discursos improvisados en pasillos de fábricas y universidades. En 1973, la victoria electoral de Héctor Cámpora abre una puerta largamente esperada. El nuevo presidente, peronista leal, libera presos políticos, llama a la patria socialista, llena la Casa Rosada de militantes jóvenes, que corean consignas que Perón nunca hubiera imaginado, o, al menos, no de ese modo. El viejo líder mira a la distancia ese fervor con mezcla de orgullo y alarma. Aranda, retirado pero no inactivo, observa lo mismo y ve otra cosa. Desorden, radicalización, un ejército que se siente humillado por la liberación de guerrilleros, una derecha económica que teme la pérdida del control. Ambos saben que el regreso es inevitable. Lo que no saben es que ese regreso no traerá la calma prometida, sino un nuevo ciclo de violencia. El 20 de junio de 1973, el avión que trae a Perón de regreso toca suelo argentino. El operativo retorno se ha convertido en una epopeya mediática. Millones de personas se dirigen hacia Ezeiza en una peregrinación política nunca vista. Banderas, bombos, columnas interminables de militantes. La escena parece el desenlace feliz de una saga de exilio y resistencia. Pero el día se tuerce de la manera más siniestra. Disparos, corridas, cuerpos cayendo en zanjas improvisadas, francotiradores apostados en estructuras metálicas. El masacre de Ezeiza convierte el gran encuentro en un baño de sangre. Los peronistas de derecha y de izquierda se tirotean entre sí por el control de un escenario desde el cual el propio Perón no alcanza a hablar. Desde la ventanilla del avión, él ve columnas desbandadas, humo en el horizonte, camiones sanitarios improvisados. Entiende, con una lucidez helada, que el enemigo ya no está solo fuera. El movimiento que construyó para enfrentar al país de Aranda lleva dentro un nudo de odio que puede hacerlo estallar. Poco después, Cámpora renuncia para despejar el camino a la candidatura de Perón. A los 78 años, el ex general se presenta otra vez a elecciones y gana con un porcentaje apabullante. La banda presidencial vuelve a cruzar su pecho, pero ahora pesa distinto. Ya no es el militar vigoroso de 1946 ni el conductor seguro de 1951. Es un anciano rodeado de facciones que se odian. A su derecha, figuras como José López Rega, un hombre oscuro, místico, que se mueve en sombras y susurra al oído de Isabel Perón, la nueva esposa del líder. A su izquierda, organizaciones como Montoneros, jóvenes que se dicen herederos de Evita y que exigen una revolución profunda. En el centro, la burocracia sindical, los gobernadores, los viejos cuadros que solo quieren mantener cuotas de poder. Perón intenta retomar su papel de árbitro, de equilibrista. En discursos desde el balcón, llama a la unidad nacional, a la reconstrucción, al fin de los extremismos. Pero en los pasillos de la Quinta de Olivos, las negociaciones se parecen más a un ring. Aranda, que ha mantenido la distancia, decide jugar su última carta. A través de intermediarios civiles, establece contacto con López Rega y otros sectores de la derecha peronista.
No necesita dar órdenes explícitas. Alcanza con sugerencias, con contactos con policías, con financiamiento desde sectores empresariales, dispuestos a cualquier cosa para frenar a la izquierda armada. De esa mezcla tóxica nace una criatura monstruosa, la AAA, una organización parapolicial que persigue, secuestra y asesina militantes, intelectuales, opositores, autos sin patentes que frenan en esquinas oscuras, tiros en la noche, cuerpos arrojados en baldíos. Todo en nombre de la defensa del orden. Y paradójicamente, bajo un gobierno peronista, es el giro más cruel de la historia. El movimiento creado para dignificar a los humildes se ve infiltrado por los métodos que antes denunciaba. Perón, cada vez más cansado, mira con horror cómo su intento de poner límite a la violencia se convierte en otra forma de guerra. En los últimos meses de su vida, la agenda presidencial muestra una carrera contra el reloj, reuniones interminables, discursos ante el Congreso, encuentros con sindicalistas y empresarios, audiencias con militares que llegan a olivos con rostros herméticos. Los médicos le insisten en que descanse, que reduzca la actividad. Él se niega. No vine a jubilarme. Responde con una ironía amarga. En un ensayo desesperado por frenar la espiral, dicta el pacto social, una tregua entre capital y trabajo que busca congelar precios y salarios y comprar tiempo. Pero la realidad muerde más rápido. La inflación se acelera, los conflictos laborales no ceden, las bombas de las organizaciones armadas siguen estallando, y la represión clandestina responde con su propia cuota de terror. Es como si el país entero estuviera atrapado en una habitación donde el aire se acaba y nadie encuentra la puerta. El 1 de julio de 1974, el corazón de Perón dice, basta. En la residencia de Olivos, la escena es casi íntima, casi silenciosa. En un contraste brutal con la estridencia de su vida política, Isabel, tomada de su mano, asistentes corriendo, médicos que intentan maniobras que saben insuficientes. Afuera, el país recibe la noticia como un golpe seco. En las fábricas, los obreros detienen las máquinas y se miran sin saber qué decir. En las villas, algunas mujeres lloran por el general que ya no volverá a escucharlas. En muchos barrios acomodados, la reacción es más ambigua. Mezcla de alivio y miedo, porque nadie sabe qué vendrá después. Aranda, ya envejecido, escucha la noticia en la radio de su casa. No hay celebración. Solo una sensación de victoria hueca. Ha combatido a ese hombre durante más de 30 años. Ha dedicado su vida a intentar borrar su huella. Y sin embargo, al morir Perón, comprende que algo se le escapa para siempre. El control sobre lo que ese nombre seguirá significando. El funeral se convierte en una procesión desbordada, pero distinta a la de Evita. No hay la misma histeria, el mismo llanto desgarrado. Hay, en cambio, un cansancio profundo, un duelo mezclado con temor. El país está, otra vez, ante un abismo. Isabel asume la presidencia, acompañada muy de cerca por López Rega y por fantasmas que Perón no alcanzó a conjurar. La violencia, lejos de menguar, se intensifica y desemboca, poco tiempo después, en una nueva dictadura cuyo horror superará todo lo conocido. En retrospectiva, resulta escalofriante ver cómo el tiempo no alcanzó para que el viejo líder ordenara las fuerzas que desató. Su legado queda, así, atrapado en una zona de tensión permanente. Para unos, sigue siendo el hombre que dio derechos laborales, que puso al obrero en el centro, que permitió que millones se sintieran parte de la nación. Para otros, es el origen de una polarización que nunca terminó de cicatrizar. Años más tarde, cuando la democracia regrese, el nombre de Juan Domingo Perón volverá una y otra vez al centro del debate público. Partidos enteros se proclamarán herederos suyos, incluso aquellos que defiendan políticas que él jamás hubiera imaginado. Su rostro seguirá apareciendo en murales, en pancartas, en estampitas políticas que conviven con la Virgen y con Maradona. En cada crisis económica, alguien invocará el fantasma de la justicia social que él prometió. En cada giro liberal, otro lo acusará de haber sembrado la semilla de todos los males. Aranda ya no estará para ver cómo el país discute durante décadas si Perón fue salvación o condena, pero su derrota final estará a la vista de cualquiera. El hombre al que quiso expulsar de la historia terminó convertido en uno de sus ejes ineludibles. Perón, que tantas veces jugó con el tiempo como si fuera una baraja a su favor, se encontró al final con el único rival que nadie vence: la muerte. Y sin embargo, cuando uno recorre la Argentina, cuando escucha una marcha, un grito de cancha, una consigna en una manifestación, su nombre sigue apareciendo, obstinado, como si se negara a aceptar el final.
Quizás en eso consista su verdadera victoria, en haber logrado que, mucho después de que el reloj personal se detuvo, el país siga discutiendo, amando y odiando a un hombre que, de algún modo, todavía late en su propia historia.